Nacido en Gáldar, Nicolás Guerra Aguiar es licenciado en Filosofía y Letras en la sección Románicas por la Universidad de La Laguna, catedrático de Lengua Española y Literatura, docente ya jubilado, pero siempre activo como el gran humanista que es. Cuenta con distintas publicaciones en varios géneros y es, sobre todo, un gran apasionado de la lengua y literatura española. Y es que en todos sus trabajos, del género que sea, si hay algo que es palpable, es el inmenso amor que le tiene a la lengua de Cervantes. Efectivamente, sí. Es la lengua con la que uno nace, la que uno aprendió, la que sirvió para comunicarnos, pero sobre todo la que me enseñó. Y a fin de cuentas es una lengua riquísima, amplísima, minuciosa muchísimas veces. Dicen algunos especialistas que con 3.000, 4.000 palabras ya uno puede considerarse una persona que domina a la perfección el idioma. Las otras, ¿qué hacemos con ellas? Pues todas, absolutamente valen. Es además un enorme defensor, por decirlo de alguna manera, del buen hablar y del mejor escribir. Sí, siempre que se considere no como una pedantería ni como una extravagancia, es simplemente la profesión, el aula, pues me obligó afortunadamente a seguir las normas marcadas, aunque algunas normas son tremendamente discutibles, son a veces producto de caprichos de los varones académicos, pero sí, es conveniente mantener todo lo que sea bueno para la comunicación. A fin de cuentas, si empezamos a romper con la lengua, a variarla, a transformarla, a veces podemos caer en la imposibilidad de comunicarnos. Y si para algo sirve todo, es para la comunicación, por supuesto. Es usted también articulista, publica en distintos medios de comunicación y como articulista nos llama muchísimo la atención lo concienzudo que es. Podemos decir que es meticuloso de forma estricta, porque un artículo no lo hace usted en 3 horas. No, a veces ni en 3 días. Cojo el producto, lo termino, lo hago. Cuando uno tiene la primera línea, pues, y está acostumbrado a escribir, pues el resto más o menos sale. Pero lo dejo ahí, una vez terminado. Entonces lo retomo al día siguiente, incluso al tercer día, y a veces al cuarto día. Simplemente para que el texto diga es lo que yo quiero experimentar, lo que yo quiero comunicar a los demás. Porque claro, por esa riqueza de la lengua, alguna palabra puede tener significados ya no solo distintos, sino aparentemente antagónicos, aparentemente opuestos. Y el lector, a quien tengo que transmitirle exactamente lo que yo quiero decir, puede confundirse, puede liarse sin estar equivocado, pero puede entrar por una acepción o puede entrar por otra. Y eso sí me lleva, además me gusta. En sus artículos pues aborda distintos temas, ya puede ser de la actualidad, de su Gáldar natal y la lengua, una vez más, pues también en muchos de sus artículos sigue estando presente. Claro. La lengua, insisto, es la posibilidad de comunicarse. Sin lengua no hay pensamiento, sin palabras no hay pensamiento, y sin pensamiento nos convertimos en simples animales que deambulamos, que estamos, pero no somos. Existimos, pero no somos capaces de pensar. Y si se nos elimina el pensamiento, pues se nos elimina absolutamente todo. Toco distintos temas porque leo bastante los periódicos y siempre me llama la atención todo lo que esté en un periódico, en una noticia radiofónica, me impacta a veces y puedo sacarle algo, puedo comunicar algo, opinar algo sobre eso. No me atrevo con determinados temas porque no tengo preparación para entrar en ellos, pero hay otros que son de la vida común, del vagabundo que uno se encuentra por la calle, del barco que se hunde y se ahogan pues unos cuantos que pretenden buscar una elemental y humana condición de vida, o cuestiones
lingüística, efectivamente. Lo de la lengua, pues claro, viene a cuento porque fue mi profesión. Y yo llegué a darme cuenta de que muchas veces a los alumnos aquello de las subordinadas sustantivas, de complemento, tal, pues todo eso les complicaba la vida y les resultaba tremendamente aburrido. Y entonces se me ocurrió un día escribir un artículo de una actividad que habíamos hecho en el aula. Hice protagonistas a los propios alumnos, puse sus nombres, alumnos ya de 16, 17 años, y me dio muchísimo resultado. Y a partir de ahí pues empecé a entrar, lo apliqué en la literatura también, para hacer la asignatura activa. La lengua no es algo que esté ahí encerrada en las páginas de un libro, de un diccionario. La lengua es el bisturí con el que diseccionamos nuestra propia vida en la comunicación. Y por tanto, pues hay que activarla, hay que moverla y adaptarse a los usos que no sean vulgarismos, pero que sean características propias, por ejemplo, del canario, ¿no? De nuestra variedad, que no es tal dialecto según los entendidos, sino que a fin de cuentas no es más que una variante del andaluz, en cuanto que los andaluces fueron los sevillanos, casi los primeros repobladores, digamos, de la isla. Y cuando hay que utilizar pues una aspiración como jeder o te ahogue, pues la verdad es que no me pega puesto en boca de alguien, lo mismo que le pasaba a don Benito Berenato, de alguien, de un sartinero, por ejemplo, de la época mía de infancia, pues decir, cuidado que te vas a ahogar. O sea, chacho, que cuidado que te ahogas. Claro, o sea, es que es lo que hay que poner, vamos poniendo en las ahogas con inclusiva o entrecomillado, pero es lo que hay que poner, porque a fin de cuentas es el elemento con el que me está comunicando alguien, la otra persona, y además lo estoy entendiendo. Por tanto, lo demás pues ya depende de las normas y de las aplicaciones que la academia imponga, ¿no? Entre los medios en los que publica se encuentra infonortedigital.com, con el que lleva usted colaborando 18 años, que se dice pronto. Sí, y además gracias fue una invitación, no me atreví nunca a insinuarle nada a Jesús Quesada, su director, porque tenía que esperar a que consideraran que mi aportación podía significar algo. Yo estaba desesperado para que Jesús me llamara, me lo dijera, y a partir de ahí pues no le he perdonado una semana, salvo aquellas en las que ya me recluyo porque tengo alguna otra actividad que me ocupa todo el tiempo. Pero sí, es mi medio de comunicación con la gente de Galdar y sobre todo con la gente del noroeste, porque incluso colegas míos en Tenerife, compañeros de carrera, pues ya son infonortistas, en cuanto que me van el sábado a leerme por invitación y mis perras de vino me ha costado. Pero en fin, es algo que sí, que me conecta y me gusta. Un poeta galdense al que usted apreciaba mucho decía: ¿cómo no he de quererte, Galdar mía? ¿Comparte ese sentimiento? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que las querencias de Sebastián Monzón, de don Sebastián Monzón, eran poéticas. Las mías son más elementales, más básicas, porque Monzón no solo quería a Galdar, sino que poetizaba a Galdar. Y ahí ya no puedo entrar porque Natura no me dio esa virtuosidad, esa capacidad. Monzón sin duda es el gran poeta de Galdar, el gran poeta de la palabra sencilla, pero la palabra musicada, la palabra suave, pero a la vez impactante, del mensaje sereno, pero a la vez invitando a la acción, a la actividad, y sobre todo ya cuando entra en los charcos, entra en los rincones, entra en la costa, y ya no digo de cuando entra con los nietos, ¿no? Que son la segunda vida. Precisamente ahora estoy leyendo por encargo, por coincidencia con la familia, pues algunos poemas que tenía reservados porque van a ser publicados, y me estoy encontrando pues efectivamente con un Sebastián Monzón distinto al que yo conocí cuando le presenté El Otro Mar en el año 82, pero siempre tan exquisito. Ahora domina a la perfección el verso endecasílabo, que es un verso difícil, sigue dominando a la perfección el soneto. José María Millares, el gran poeta canario, decía siempre que quien era capaz de escribir 3 sonetos era capaz de
dominar la técnica poética. Y Monzón, pues nada más empezar a leerlo a principios del 82, pues me impactó por esa serenidad, por esa dulzura, esa exquisitez, sin ridiculizaciones ni exageraciones. Se nota que es un sentimiento latente en él, ¿no? Y yo pues lo sigo porque es la poesía de Monzón y porque se trata también del mar, de la mar, ¿no? De esta inmensidad que se ha poetizado tanto, ¿no? La mar que en su caso también siempre lo acompañó en esa niñez y en esa juventud en Sardina de Gálдар. Sí, claro, claro. Y además Sardina me enseñó muchísimo. Allí empecé a crecer, afortunadamente, en contacto con hijos de sardineros. Eran mentalidades, culturas e incluso posibilidades económicas completamente distintas, pero yo estaba con ellos porque estaba aprendiendo ya no solo cuestiones relacionadas con la mar, sino porque me estaba dando cuenta de que existían mundos distintos al alcance de la mano y que nosotros formábamos parte de esos mundos distintos. Me empezó el pálpito social. Algo no me estaba encajando en cuanto que, por ejemplo, algunos de los hijos de sardineros con 7, 8 años se quedaban perplejos mirando para la gente cuando se sentaba en la laja de sardina a merendar. Y claro, luego yo descubría que los pobrecillos habían almorzado un plátano escachado con un poco de gofio y lo que tenían era hambre. Sin embargo, a mí, pues afortunadamente, me sobraba la posibilidad de ir a casa y prepararme un bocadillo. Sardina fue, por supuesto, para mí algo importante. He tenido en la vida la grandísima suerte de haber nacido en un pueblo y de haber estudiado en una universidad provinciana. Eso me familiarizó tanto con los espacios físicos en los que andaba que aprendí fuera del aula. La Laguna también fue para mí una escuela impresionante. Éramos media docena de personas, pero había gente de química, gente de aparejadores, gente de agrícolas, de derecho, de filosofía y letras. Conocíamos los problemas de todos. También eran circunstancias especiales políticas, también nos identificaban a todos. Pero allí donde fui tuve la grandísima suerte, digo, de ser pueblo, de vivir en pueblo y de estudiar en una universidad provinciana. Su querencia por Gálдар queda reflejada también en una de sus últimas publicaciones, como es Gálдар desde la serena distancia, una publicación que por culpa de la pandemia no se pudo presentar en su pueblo como era su deseo. Sí, mi deseo, y sobre todo para satisfacer a quien había subvencionado con plena disposición la edición de la obra, la de don José Oliva. Un paisano también que me imagino que doble orgullo que un empresario galdense haya apostado por una publicación literaria como la suya, ¿no? No solo apostó, sino que además casi me invitó a que lo hiciera. Decir, tú no te preocupes por el tema económico, me decía siempre. Claro, yo me daba corte comentárselo, porque además, a causa de la pandemia, pues las editoriales habían cerrado absolutamente las ediciones, no se vendía nada porque nadie salía a comprar, pero Oliva me invitó, que no me preocupara por el tema del dinero. Sí, es una recopilación de artículos que van tocando pues, distintos temas. En ellos subyace pues esta serena pasión, por eso la serena distancia, esta serena pasión que me une a mi pueblo. Allí nací, allí crecí, viví la cueva pintada a 2 metros de distancia. No sabía qué valor tenía aquello, pero aquello me impactaba. El tener que caminar entre plataneras, pasar por las acequias, bajar, porque era una pendiente hacia abajo, para sentarme allí con velas, el elefante, o con alguna linterna que estaban empezando a entrar, para ver toda la parte de policromía del techo y de las paredes, el doble de impacto visual que ahora, por supuesto. Y en Gálдар pues también me sirvió de escuela, el Colegio Cardenal Cisneros, la escuela graduada. En la graduada, por ejemplo, tendría yo pues 8 o 9 años, tuve un maestro que me impactó muchísimo,
lo primero que vi al entrar en el aula el primer día de clase es que no había regla para corregir físicamente, violentamente y agresivamente a todos aquellos que podíamos ser medio torpes o alterar algo el orden impuesto. Luego, claro, este hombre empezó a dar clase y tampoco le interesaban las oraciones subordinadas, ni las simples, ni la conjugación verbal. Lo que quería era diccionario, que manejáramos el diccionario, que escribiéramos, que le pasáramos todo eso a su casa. E incluso alguna vez le llevé algún texto escrito cuando él vivía en la calle Larga, cerca de La Recoba, para que me lo corrigiera y me llevó a su casa, me invitó a sentarme, me corrigió, me hizo unas observaciones, un papel de 4 boberías, pero que me prestó atención, me consideró una persona a la que se le podía prestar atención, efectivamente. Luego, claro, me enteré de que había sido, ya al cabo de los años, había sido represaliado por sus ideas caducistas, por ser un innovador, por estar convencido de que el aula no es un lugar para recoger al rebaño, sino para enseñar. Era un hombre que quería salir a la calle, a la naturaleza, a llevarnos, etc. En fin, todo eso me fue forjando y me fue formando. Como decíamos, en Galdar, desde la serena distancia, pues recoge usted personajes, instituciones como el colegio, el siempre recordado Colegio Cardenal Cisneros, y sobre todo da la sensación, ¿no?, que desde esa serena distancia es una puesta en valor también por el municipio en el que nació. Sí, claro, porque si no le agradeciera nada a Galdar, si Galdar no me hubiera dado más que materiales satisfacciones o banales entretenimientos, pues este sentimiento que me une a Galdar no se hubiera podido reflejar. Por eso lo titulo Desde la serena distancia. No hay apasionamiento, porque no solo es la distancia temporal, sino la distancia física. Vivo en Las Palmas, por cuestiones de trabajo fui destinado a Las Palmas y allí me quedé. Y la distancia del tiempo, han pasado muchos años desde que caminaba en el silencio de las calles cebolleras por aquello de mirar, de observar, de descubrir cosas nuevas, y efectivamente todo me fue impactando de tal manera que a los 50, 60 años pues aparece este segundo, que no es el primero, es el segundo libro dedicado a Galdar, siempre a base de artículos periodísticos, que me parece algo mucho más rápido, más ágil, y permite pues tocar muchísimos temas. Podemos considerar también que la memoria histórica es la reivindicación, mejor dicho, de la memoria histórica es una necesidad que también está presente en parte de su obra, y en este caso, pues precisamente una de sus últimas publicaciones es La represión franquista contra Gonzalo Pérez Casanova. Sí, fue director del Instituto Pérez Galdós. En él estuve 27 años como profesor, fui muy activo desde el punto de vista práctico, desde la vicedirección, y desde hace años conocía el caso de Gonzalo Pérez Casanova, hasta que surgió la posibilidad de empezar a trabajar. Afortunadamente, todo el material sobre su procesamiento, sus denuncias, la iniciación al procesamiento, denuncias, documentos, papeles, acusaciones, etcétera, etcétera, pues pudieron ser recuperados de tiempo a, y lo descubrí en Alcalá de Henares. Ahí me enviaron todo lo relacionado con el expediente de Pérez Casanova, lo estudié detenidamente y descubrí que no podía entrar en una biografía de Gonzalo Pérez Casanova, sino que tenía que entrar inicialmente en la contextualización. Tenía que estudiar el pensamiento científico. Él era un gran científico, fue un gran científico. No solo el pensamiento científico del momento, sino la historia científica que lo llevó a él a pertenecer, por ejemplo, a esas mentes privilegiadas que tuvieron en la residencia de estudiantes de Madrid. Pero a la vez
tuve también que entrar en apartados de la memoria histórica, con libros dedicados a la represión en Gran Canaria, pero siempre de una manera desapasionada, observando tropelías por parte de la mayoría dominante, pero también desajustes por parte de republicanos que también asesinaron inmerecidamente, e incluso en el libro pues algo en defensa de un ministro de derecha, un ministro conservador, canario, gran canario, que fue varias veces, que fue gobernador civil de Barcelona y que ayudó a Benito Pérez Galdós a conseguir el Instituto para Las Palmas. Fue vilmente asesinado por alguna brigada republicana, inmerecidamente porque en sus manos no estaba manchada de sangre, no había reprimido a nadie, simplemente había ejercido como político desde un planteamiento político que tenía que ser respetable en cuanto que estábamos ya en el siglo XX, y eso pues me permitió serenar mi enfoque, mi análisis, para desapasionadamente, insisto, estudiar el caso de Pérez Casanova. Entonces lo vi como científico, lo vi como profesor y lo vi como persona. Tuve también la gran suerte de contar con la colaboración de Gonzalo Pérez Melián, su hijo, que fue catedrático también, pero de la Universidad de Las Palmas, y me contó anécdotas e historietas de su padre, pero sobre todo la documentación. No quería meter la pata, no quería pasarme de listo, y eso me costó un par de años. Tuve que estar un par de años investigando, pero no quería yo ni hacer de ministro de Justicia ni de magistrado juez. Simplemente contar lo que había pasado, contar las barbaridades que se hicieron en nombre de un planteamiento político que no tenía razón de ser, antidemocrático absolutamente, y cómo eso repercutía en algo que a mí que formó parte de mi vida, toda la vida, que fue la enseñanza. Suponemos que tiene que estar trabajando ya en nuevos proyectos. Sí, si me permite, esta mañana, día 1 de septiembre, pues ya mandé a la editorial pues 40 y tantos artículos de lengua y 40 y tantos de literatura, también recopilados a lo largo de muchos años, por insistencia de la editorial, de Mercurio Editorial. Otra gran satisfacción para mí, porque volvió a recrearme el aula, volvieron a permitirme manifestarme en lo que me gusta, y sobre todo porque ya una vez está uno en la jubilación, pues para que la jubilación sea eso, júbilo, pues la mente tiene que seguir en funcionamiento. Y la verdad es que todavía no me veo como otros, pues sentados, con todo mi respeto, por supuesto, sentados en el banco de Triana o caminando por ahí, esperando que sea la hora para recogerse en casa y echar la siesta. Necesito actividad, necesito movimiento, y sobre todo necesito que las células grises, de las que hablaba siempre Poirot, funcionen. Y para que funcionen, pues hago en lo que más o menos me defiendo, que es en la escribanía y en la investigación. Sí, por lo que me dijeron esta mañana, quizás para noviembre, diciembre, pueda salir. Pocos autores canarios, y además en esta situación de pandemia en la que todavía vivimos, pueden decir que en un año tienen 3 publicaciones. Sí, pero lo primero se lo debo a mi mujer. Afortunadamente me soporta mis aislamientos, me los respeta. Sé que le encantaría que saliera con ella a dar un paseo, pero en ese momento acabo de recibir alguna información, algo que me relaciona con lo que estaba escribiendo, y sin ese, digamos, consentimiento, pues no hubiera podido meterme en nada de esto. Por otra parte, son muchas horas, hay que dedicar tiempo, insisto en lo anterior, hay que meterse de lleno para hacerlo bien, y para hacerlo bien pues hace falta muchas horas.
bien o por lo menos decentemente. Y en esas horas que pasa, que son muchas, en el despacho, investigando, escribiendo, no hay ninguna cuartilla en la que puedan haber algunos versos sueltos. Ojalá. La poesía, ¿por qué no? La poesía, pues porque no valgo para la poesía. Lo intenté hace tiempo, pero vamos, no tengo las cualidades. Natura, ya lo dije al principio, Natura no me dio esa virtuosidad. Y además me cabrea. Me cabrea porque veo que hay gente que lo hace maravillosamente. Ponemos el caso de su madre, la siempre querida Aurita Aguiar, que sí, ella escribía poesía y que incluso llegó a publicar libros de poesía, sí, y su hijo tan reacio. No, reacio no, incapacitado. Reconozco mis limitaciones y esa es una de ellas. Me encantaría. Jamás he podido hacer un soneto. Siempre parto de aquello que les comentaba antes, de José María Millares. Quien no sepa hacer un soneto, no me entregue nada. Decía él, si no hay ningún soneto, no me entregue usted nada, porque el soneto es la medida para saber si usted está capacitado o no para esto. No tengo ni un verso porque no tengo esa cualidad para hacerla. Nicolás Guerra Aguiar, muchísimas gracias. A ustedes, por supuesto, muchísimas gracias.